¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Amarán de Riojas fue parte de la elección en el Poder Judicial, pero también es parte de una historia que lamentablemente muestra lo putrefacto que está el sistema de impartición y procuración de justicia en nuestro país y el cual lamentablemente se ve reflejado en estos últimos días de una manera bastante, pero bastante rapaz. Para platicar más a fondo precisamente y darle cuerpo a lo que estoy diciendo, se encuentra con nosotros Amarán de Riojas, a quien saludo por supuesto con mucho gusto. Amarande, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Jesús. Ahora más tranquila también de que ya puedo hablar, de que ya no estoy en veda electoral, de que ya no me pueden silenciar para contar todo lo que ha venido ocurriendo este último fin de semana. Y agradecida antes que nada contigo, Jesús, y con los, como siempre lo digo, con los valientes reporteros que han querido tomar mi historia y que creen en la verdad y que peleamos juntos contra estas injusticias reiteradas que existen en nuestro sistema jurídico, antes Platícanos que un nada. poco. ¿Qué ha pasado con tu caso para que la gente lo tenga en cuenta, Claro, sobre todo en estas últimas 48, más de 48 horas, en donde se han dado situaciones verdaderamente, pues, inaceptables? claro. Bueno, antes que nada quiero decirle a la gente que yo fui víctima de violencia sexual por Javier Lozano Ponzanelli y Gabriel Castañeda Gómez Montt. Los que han visto mis videos, los que han visto bueno, las entrevistas que tú amablemente me has hecho, saben el contexto de la historia. Estas personas son socios de Nazar Nazar y yo las tengo denunciadas en la fiscalía, pues justamente por la violencia sexual que sufrí. Este proceso, aunque muchas personas o amigos de ellos digan que no existe, existe, está vigente y justamente en este momento se está llevando una audiencia inicial contra mis agresores. Pero ¿qué pasó? Yo solicité, después de años de haber con distintos abogados que fueron cambiando porque me los quitaban, porque los amedrentaban, yo logro en la fiscalía re- juntar todas las evidencias que tenía para comprobar justamente lo que me hicieron estos desgraciados y solicitamos una audiencia inicial para vincular a proceso a mis agresores para que pudiéramos llegar a un juicio justo e imparcial, donde no he pedido nada más que justicia, donde no he pedido más que las autoridades se conduzcan con verdad. Y como saben, me habían puesto al juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que es juez de control, bueno, que es juez penal, ¿no? En la unidad de gestión número 2 en el Reclusorio Oriente, quien había conocido previamente de mi caso y me había llamado mentirosa sin que se hubiera dado esta audiencia inicial y abusando de sus facultades como autoridad, diciéndome mentirosa, aparte, desestimando mi testimonio y diciendo que casi, casi para él todo lo justificaba con el tema de la presunción de inocencia y conocía y les hablaba de nombres tanto a Gabriel como a Javier, ¿no? En esa audiencia que probablemente también te la haga llegar y se la haga llevar a los medios para que también puedan ver, ¿no? Lo que sucedió en esa audiencia. Bueno, pasa y obviamente el Poder Judicial corrupto, con amistades, etcétera, vuelven a ponerme a Beiza como juez, a pesar de que yo ya me había buscado recusarlo, a pesar de que me amparé, a pesar de que pasé años tratando de que solo me pusieran un juez justo, que era lo único que pedía para que conociera la audiencia, no un juez amigo de mis agresores, amigos del despacho Nazar, ¿no? Sino que inclusive llegamos a mandar cartas, ¿no? A través en su momento de la fiscal de Ernestina Godoy, tratamos yo hablé obviamente con las autoridades que pude, acudí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para manifestar todo esto, ¿no? Eh, y me volvieron a poner a Beisa, me negaron el recurso de amparo y me volvieron a poner a este juez, sin importar que me hubiera llamado mentirosa, sin importar que me hubiera lastimado. ¿Qué pasa? Empiezan a pasar cosas raras mientras yo estaba en el proceso electoral como candidata, no nos llegaba la notificación de la nueva audiencia inicial que sabíamos que nos iban a poner con este Beisa. ¿Por qué? Pues porque no querían entender, recusarlo cuando había contaminación judicial. Entonces el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué hace? Solicita, porque aparte tuvo un cambio
de 360 grados en el Ministerio Público, porque sí, ahí debo reconocer también que quitan a todas estas personas en el Ministerio Público que me habían hecho daño, que habían hecho actos de corrupción constante y pusieron un equipo, ¿no? En la Fiscalía de Delitos Sexuales, bueno, un equipo imparcial, un equipo que Damas quería justamente con los datos de prueba ponerlos frente a un juez. Y entonces este equipo, porque así lo establece la ley, ejercitan acción penal. No, ya se había ejercitado acción penal, entonces lo único que hacen es vuelven a solicitar la audiencia inicial, ¿no? Esta audiencia inicial la solicitamos hace ya más de un mes, ¿no? Para que el juez nos contestara a la brevedad y nos diera lo que a la mayoría de las personas en un procedimiento normal se les da, que es con 15 días o 10 días de anticipación notificarles la audiencia inicial tanto a la víctima como a los imputados del delito. Bueno, esto no pasa, yo sigo mi candidatura y todavía me dice la fiscalía, pues es que probablemente el tribunal nos conteste hasta después de que pase todo el tema de las elecciones, porque todos los movimientos que pueden existir. Yo la verdad no tenía tiempo en ese momento tampoco, ¿no? Ni para estar 100% en el caso como había estado en otras ocasiones, porque estaba tratándome de enfocar justamente en el tema de la candidatura, ¿no? En el tema de hacer, pues poner un granito de arena para ayudar a otras mujeres, empiezan a salir en la candidatura mujeres víctimas de los criterios de Beisa, ¿no? Luego me permitiré compartirte el contacto de Adriana, que es una víctima de los criterios de Beisa, que dejó al violador de sus hijos en libertad, ¿no? Casos horribles que tienen que ver con los criterios de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que siempre deja a los violadores fuera de prisión y siempre actúa en contra de las víctimas de violencia sexual. Para eso lo usan, para eso lo ponen en los casos específicos de violencia sexual. Me atrevo a decir esto porque ya no es un caso el que conozco más de 4 casos, incluyendo también el conocer lo que él previamente le había hecho a una mujer porque él fue acusado de violencia sexual contra una de sus alumnas. Entonces, esto lo pueden investigar, pueden buscar en defensores, no sé cómo, ni me acuerdo de la página, pero que se hablaron justamente, se llevó a la mañanera el caso de estas candidaturas riesgosas, donde entre ellos estaba Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Y no esto es algo que yo diga, esto es algo que, como siempre les digo, todo está en las redes sociales, ¿no? Y entonces, justamente se acerca el final de mi candidatura, ¿no? Yo estoy en el a un día de entrar a la veda electoral en la noche, a las 8 de la noche, y recibo la notificación de una audiencia inicial en 48 horas, o sea, el viernes, que ya no iba a poder decir absolutamente nada porque iba a estar en veda de forma arbitraria, después de pedir durante años una audiencia inicial, de meses de haber solicitado por la fiscalía la audiencia, mágicamente, aleatoriamente, lo hacen en el momento en que mi abogada, que es Carla Michel Salas, que representa a la Red Digna Ochoa y al Grupo de Acción, estaba en Chiapas en una audiencia. Y todos sabemos que ese tipo de información se puede conocer previamente porque, como dije, las audiencias se notifican con 10, 15 días de anticipación. Mi abogada ya no estaba. Me voy a la unidad de gestión a presentar un recurso, ¿no? Un escrito diciendo que si, así como habían diferido en su momento, ¿no? Que se tardó años ese diferimiento porque la abogada de Javier no estaba, y a pesar de que tenían otros 3 abogados en la audiencia, el juez Beiza sí difirió la audiencia en ese caso, aunque yo previo a la audiencia lo había solicitado y para que yo tuviera en igualdad de condiciones una adecuada asesoría jurídica en conjunto con la representación social, aunque la ley es injusta y solo prevé que necesite estar la representación social sin importar la parte de la asesoría jurídica, ¿no? Te lo dejan como, bueno, si no está la víctima, si no está la asesoría jurídica, pues el MP es el representación social, ¿no? Pero tú lo puedes solicitar como víctima de que haya un diferimiento porque no está tu asesora jurídica y que comprobamos porque presentamos los boletos de avión que se compraron muchísimo antes de esta notificación que se hizo en 48 horas. Justamente el viernes
que yo iba a estar viendo los detalles del cierre, bueno, que no podía hablar porque ya estaba en veda electoral y que estaba viendo justamente los detalles del tema de la fiscalización y del tema de los procesos internos con el INE para concluir, obviamente, este proceso electoral. Y lo más importante es que no podía hablar de absolutamente nada que conectara con mi candidatura porque estábamos en veda electoral. Ese día, el día viernes, me presento sola, que yo ya sabía que no, que el juez ya tiene una línea, porque es Edgar Agustín Rodríguez Beiza, me presento a la audiencia y le explico que no está mi abogada y que no es mi deseo ser asesorada, obviamente, por ningún abogado público, que lo que se necesita justamente es que alguien conozca la carpeta de investigación correctamente y que pues el abogado, ¿no? Que se podía presentar en ese momento, que era parte también de la red, no conocía la carpeta de investigación porque él no lleva mi asunto y que yo pedía el diferimiento de la audiencia. A lo que, aparte de decirme cosas, ¿no? Como de que cálmese, por favor, actúe con decoro en la audiencia, cuando estoy viendo claramente que se está burlando de mí, ¿no? Porque aparte me meten, ni siquiera es un proceso correcto como el que uno esperaría cuando uno sufre violencia, que te meten al área de testigos protegidos. Ah, no, en la entrada yo topándome con mis agresores casi, casi aquí, riéndose de mí, jijiji, jajaja, ¿no? Y yo entrando sola sin mi asesora jurídica, porque lo hicieron justamente para que no estuviera Carla, que me ha dado la contención, cuando dicen en un oficio que iban a poner una psicóloga para darme contención en el proceso y no lo hacen, y me meten ahí a la sala de audiencias de testigos protegidos, y el juez resulta que a la que está regañando es a mí por decirle que difiera la audiencia porque no estaba mi abogada para tener un procedimiento en igualdad de condiciones. Y entonces, ¿qué decide este juez? Le dice, se voltea y dice, no, se hizo con tiempo la notificación 48 horas antes, cuando la mayoría sabemos que solo en caso de emergencias o así se hacen este tipo de notificaciones, porque sí, la ley prevé 48 horas antes, pero generalmente se programan estas audiencias por la carga de trabajo y es de 15 a 10 días de anticipación. Pero bueno, hay que buscarle, ¿no? A la ley los por dónde fastidiar a la víctima. Y eso es lo que hace este señor. Y no solo eso, teniendo la posibilidad de diferir la audiencia a otro día, ¿no? Porque ya se había tardado 6 años en conocer mi asunto, ¿no? Y a que llegara a él, y él mismo difirió la audiencia cuando se lo solicitó Javier, ¿no? Decide no diferir la audiencia. Y entonces dice que en una hora el abogado que yo había protestado para que, porque yo ya sabía que de todas maneras no quería diferir, conociera de una carpeta de investigación en una hora de más de 2000 fojas. En una hora quería que las conociera. En una hora, 2000 fojas. Para que pudiera asistir a la representación social. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, sí, manifiesto en la audiencia que esto es una irregularidad, que esto es un proceso injusto, que esto perjudica mis derechos como víctima y que no voy a ser parte de estas mentiras y me salgo de la audiencia. Y entonces, ya no supe más. Obviamente tuve que empezar a tratar el tema de mi salud mental porque también soy humana, porque también me duele, obviamente, ver toda esta injusticia, ¿no? Y porque pensaba en todas las víctimas a las que les había hecho esto, este desgraciado Beiza, porque no merece que se le diga juez. A todas, a esa mamá, a la que dejó libre al violador de sus niños, a esa doctora, a la que le dijo que por tener una conversación por WhatsApp con su agresor, había provocado que le pasara eso casi, casi, con otras palabras, y que siempre su criterio era el dejar en libertad a violentadores sexuales, que yo estaba sufriendo en ese momento toda la violencia institucional por la que decidí hacer una campaña, por la que decidí pronunciarme como candidata para evitarle
esas lágrimas a otra mujer, a otro hombre. Yo creo que se dio cuenta por la insistencia de mis abogados y a la hora, regresando, pasando la hora, me notifican mis abogados que les habían preguntado si habían podido conocer la carpeta. Obviamente ellos contestan que no, porque eran 2000 hojas, el abogado que se había quedado ahí en la audiencia. Y como que entra un rayo de luz, no creo que haya sido de él mismo, más bien le llamaron la atención o algo pasó entre los tejidos podridos del Poder Judicial y le dijeron difiere para el lunes. Y entonces el día de hoy me presenté porque ahorita se está llevando a cabo la audiencia inicial en contra de mis agresores, donde hay más de 30 datos de prueba que comprueban su responsabilidad y donde lo primero que hizo el juez en la audiencia fue quererme amedrentar diciendo que las partes se tenían, que yo, antes de que se empezara la grabación, dijo que yo estaba gritando, porque no querían dejar entrar, porque solicité que la Secretaría de Mujeres a nivel federal entrara a la observancia de ese proceso para que hubiera una testigo de lo que estaba pasando. Afortunadamente ahí sí la Secretaría de Mujeres sí funciona y fue a mi llamado y se presentó una abogada a presenciar ese proceso, ¿no? Y una trabajadora de la unidad 2 de gestión de Beisa la quería sacar. Si yo me empezaba a sentir mal o me quería salir de la audiencia, cuando la única que no está obligada a estar en esa audiencia soy yo, por ser mi derecho como víctima. Y entonces estábamos discutiendo y el juez estaba diciendo que yo estaba gritando, pero cuando me da la palabra para hablar y empieza la grabación, dice que no se me escuchaba la voz. Y antes dice que si alguien se conducía con alzando la voz, obviamente refiriéndose a mí, o de forma incorrecta, iba a multar a esa persona o la iba a correr de su audiencia. Cuando le pido la palabra para expresarme, me dice, sí, ahorita que terminemos de presentar a los tres abogados de los dos abogados de Gabriel y otros tres que estaban afuera, que no entraron a la audiencia, ¿no? Pero sí tenía dos abogados Gabriel y uno Javier, ¿no? Y justamente me da la palabra y con todo respeto le dije que no podía, que quería que estuviera la secretaria, digo, la asistente o, bueno, la persona encargada de verificar el proceso y que no solamente estaba conmigo para acompañarme, sino que estaba ahí para ver que no se conduciera ni él ni ninguna de las partes de forma corrupta y que de igual forma le pedía que me respetara y que no me volviera a decir ni mentirosa ni a faltar al respeto. Porque no le quería, porque le corto la palabra a mis asesores. Entonces le dije que por favor, así como ayudaba a la defensa, que por favor le permitiera a mis asesores que se expresaran en la audiencia de forma libre y correcta. Y que le pedía que no me faltara al respeto y que tuviera en consideración el artículo primero constitucional y los derechos que me asisten como víctima de un delito. Y empezó la audiencia. Y obviamente ya era mucho para mí y decidí que yo prefería venir a hablar contigo y que prefería salirme de esa audiencia para que mis abogados conocieran porque, y lo quiero poner delante de todos, porque hay probabilidades altas de que este juez que lo sé, es un corrupto y que los va a favorecer, es probable, es muy probable que él no los vincule a proceso, a pesar de que el estándar probatorio de la vinculación a proceso es mínimo, que se necesitaría la prueba psicológica, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, que estuvieron en el evento, que sí, y que todos los testigos corroboran, y los dictámenes psicológicos que me asisten, tanto lo de la fiscalía como externos. Pero sabíamos que eso no iba a ser suficiente y obviamente presentamos más de 30 datos de prueba, incluyendo que el Camino Real, aunque no ha querido y no quiso
dar las grabaciones del evento, ni dar la lista de asistentes diciendo que no lo tenía, como si cualquier persona pudiera entrar a un evento del Camino Real sin nada más entrando así, a un salón, a un hotel de 5 estrellas y que no tenía la lista de asistentes, ese Camino Real. Y que nos tardamos años en poder ingresar al cuarto donde sucedieron los hechos. Y todas esas pruebas, aparte, hay un cuarto a nombre de uno de mis agresores. Y todos esos datos de prueba que serían suficientes para sentenciar a una persona, no para vincularla, existe la posibilidad, y se los digo a todos, de que en mi caso no los vinculen a proceso, porque está Beisa y porque podemos esperar lo que sea. Y que a pesar de que cambiaron los criterios jurisprudenciales, ¿no? Porque antes estábamos en el tema de la prisión preventiva justificada, bla. Ellos previamente ya se habían amparado y les habían concedido el amparo para que aunque los vinculen a proceso, ellos, a diferencia de todos los demás, ellos sí no toquen la cárcel, ellos no lleven el procedimiento en prisión preventiva, como lo establece el artículo 19 constitucional cuando se trata de un delito de violación agravada tumultuaria. Claro. Qué historia, mi querido Marande. De verdad que uno se queda estupefacto ante esta situación que nos estás describiendo, que nos estás narrando. Y admiramos siempre tu valor precisamente de decirlo de frente, directo, ¿no? Y esperar, qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que esperas tú ahora? Yo lo que espero es, no espero nada de este proceso porque está en manos de Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Obviamente sé que es muy complicado que esta persona que es corrupta, que ha lastimado a otras mujeres, a otras víctimas de violencia, que favorece a la gente de poder, que favorece a los agresores sexuales, vincule cuando él sabe que lo tendría que hacer. Entonces, pues puede esperar que ellos obviamente tengan en este proceso, es probable, existen las altas probabilidades de que tengan ellos un, inclusive ni siquiera que regresen la carpeta como deberían para más robustecerla, sino que yo creo que va a decir que no existe posibilidad de que hubiera pasado y va a sobreseer el asunto. Y bueno, obviamente yo me voy a ir a todos los recursos, ¿no? Voy a apelar, voy a seguir este proceso, aunque me siga llevando años, porque ya no lo hago por mí, porque yo lo hago por justicia y por la verdad, para que a ninguna mujer y a ningún hombre le vuelva a pasar esto. Por eso me atrevo a hablar y a dar tantos detalles para que la gente conozca lo que les pueden hacer y lo que está pasando antes de que tengamos un cambio en el Poder Judicial, porque los que están ahí todavía quedándose están buscando sacar el mayor beneficio antes de que llegue un nuevo poder judicial, que sí me podrán decir cómo garantizamos que por medio del voto no haya personas corruptas, que sí me pueden decir, oye Amarante, pero hay candidaturas peligrosas, claro, pues siempre hay dinero y poder que pudieron haber puesto, ¿no? De forma, había candidatos del Poder Judicial, no había candidatos en ejercicio de sus funciones, claro que podían entrar este tipo de desgraciados, ¿no? El punto es de que hubo valientes organizaciones que trataron de exhibir esto, que presentaron esos reportes ante el INE, que espero que el INE les preste atención, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de este caso, estamos hablando de delincuencia organizada y de candidatos que benefician justamente a pederastas, ¿no? Que benefician justamente a narcotraficantes y que ya se les ha denunciado, pero sabemos que también habemos candidatos que estuvimos recorriendo las calles y que aunque ahorita ellos, por medio de medios de comunicación que ellos controlan, como el de imagen, como el de no sé qué, foros a Gabriel para que hable de su amor por las víctimas cuando él es un maldito violador, ¿no? O como estos periódicos que ahorita están queriendo atacarme después de que yo me conduje, y la gente lo sabe, y la gente que me conoce a Azcapotzalco y Gustavo Amadeo sabe que yo caminaba a las calles, que yo hablaba con verdad, que yo repartía mis flyers, ¿no? Y que nunca violé ninguna ley electoral. Están tratando de manchar mi reputación con todo tipo de artilugios, pero yo sé que la verdad va a prevalecer porque esa gente que, aunque hayan sido los votos que hayan sido, que hayan votado por mí, votaron porque
yo estoy diciendo la verdad y porque yo quiero llegar a ser juez para poder, así como hablo delante de ustedes, así como hablo con este coraje, poder defender a las mujeres y a los hombres víctimas de violencia institucional, víctimas de corrupción en el Poder Judicial, poder denunciar a todos esos jueces corruptos, pero ahora yo también teniendo la posibilidad de inclusive sancionar esos actos, esos Claro. procedimientos, bajarlos en contra de esas personas, que no haya privilegios, que no haya esa corrupción o que al menos haya una persona, porque yo sé que no soy la única y que van a llegar otros candidatos que también se van a unir a esta denuncia constante de los vicios del procedimiento judicial, de los vicios de la corrupción, de los vicios que existen todos los días. Y que si yo no llego a ser juez, que no importa, porque yo estoy aquí para servir, voy a tratar de hacer un programa o de hacer alguna forma de comunicarme con la gente para que conozca cómo proteger sus derechos, para que mi caso les sirva para protegerse el día de mañana, porque nadie es intocable, porque pase lo que pase ahorita, tanto en mi caso como en las elecciones, no me voy a dar por vencida, voy a seguir luchando por mi país, por esas mujeres que conocí, por esos hombres que están en prisión injustamente, por esas mujeres víctimas de violencia sexual, por sus hijos que fueron víctimas de violencia sexual y que un maldito juez dejó en libertad a sus agresores. Y no me voy a callar, ni hoy ni nunca. Y sí estoy muy enojada. Y yo sé que mucha gente va a decir esto como de que, ¿por qué habla tan enojada? Pues porque estoy indignada, porque estoy rota de ver que a pesar de que estamos tratando de componer un poder judicial, que estamos tratando de llegar, de que la justicia llegue a las personas, ahorita están aprovechando esta etapa, este cambio, esta transición para hacer de las suyas. Por lo que les Claro. pido a las autoridades que vean lo que está pasando en este momento en el Poder Judicial, que vean esos casos, que hablen con el presidente del Poder Judicial, ¿no? Que hablen con Rafael Guerra o con quien sea para que detenga estos actos y a estos jueces que han sido denunciados, para Claro. que no le sigan haciendo daño a las personas. Mi querida Marande Riojas, yo como siempre te agradezco de verdad mucho tu confianza, tu apertura y estamos pendientes. Gracias y disculpa, disculpa que estoy tan molesta, No, no, disculpa que por hablo con favor, no estos pasa nada. nervios, pero acabo de ver a mis agresores hace unas horas riéndose de mí, a sus abogados, al Imanol Ordorica, a la gente de Nazar, a los Gómez Montt, riéndose de mí, persiguiéndome afuera de la audiencia, ¿no? Para que ni siquiera pudiera tomar aire de lo que estaba sintiendo, porque soy humana y también me duele lo que estoy viviendo. Y me duele las injusticias y me duele que no exista un procedimiento donde las víctimas no seamos literalmente revictimizadas, pero por el Estado. Claro. Entonces, solo pido eso, solo pido que estemos atentos a lo que va a pasar y que como siempre sepan que estoy con todos, abierta a ayudarles, a servirles, y que se necesitan cualquier mujer, cualquier hombre, cualquier persona, voy a estar para ayudar. Eso es lo único y agradecerte, Jesús, de que me permitieras hoy compartirle lo que está pasando a la gente y el por qué no había podido contar todo esto con el lujo de detalle con el que hoy puedo transmitírtelo a ti.